Bienvenida, bienvenido a esta clase introductoria de constelaciones individuales. Mi nombre es Eduardo Fain, yo soy médico. Hace más de 20 años que trabajo en constelaciones y estoy dedicado fundamentalmente a las constelaciones individuales. Quiero decirles que este trabajo puede ser útil para toda persona que quiera ampliar su mirada y tener también una mirada sistémica y entender también desde dónde se aborda el trabajo desde las constelaciones individuales. También esto puede ser útil para aquellas personas que quieran formarse en constelaciones individuales y también para aquellas personas que ya son consteladores y que trabajan en distintas áreas y les puede ser interesante poder aprender y ampliar sus herramientas de trabajo incorporando este abordaje. Quiero mencionarles a dos personas para mí sumamente importantes. Una es Steve Boltzmann, que es la persona que trajo a la Argentina las constelaciones familiares. Digo Argentina, digo Latinoamérica, digo la difusión también por Europa. Una persona muy generosa que ha traído un sinnúmero de veces a Bert Hellinger a la Argentina y también a gran cantidad de docentes de constelaciones de primer nivel, con lo cual esto me dio la posibilidad de poder aprender y enriquecerme muchísimo en esto. En realidad, desde el comienzo, digamos, de las constelaciones aquí en Argentina, yo tuve la suerte en el 2002 de ser invitado a formar parte del equipo docente, lo cual me permitió tener, muchas experiencias, no solo aquí, sino en otros lugares del mundo, en otras culturas, realmente mucho aprendizaje, digamos, a la vez que uno va enseñando. La segunda persona que quiero mencionar es a Bert Hellinger. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Él, para mí, una persona la cual muy generosa también, donde mostraba todo su trabajo, su forma y también su evolución en el tiempo. Es decir, hay algo muy interesante cuando uno está en contacto con una persona referente en el área, que en este caso él, por supuesto, y que uno puede ir tomando y viendo el proceso que él también va haciendo año a año, esos cambios que él iba haciendo cuando lo veía en los primeros años y luego mucho más adelante. Una persona que, desarrolló y creó este trabajo. Voy a utilizar un PowerPoint para poder ir fijando algunas frases o algunos elementos en relación a desde dónde y cómo nosotros trabajamos en constelaciones individuales. En principio, hay varios elementos que Hellinger trae. Yo voy a puntualizar dos que me parecen importantes en el trabajo de individuales y empiezo mencionándoles los órdenes del amor. Cuando hablamos de los órdenes del amor, estamos hablando de tres órdenes iniciales. Ahora les hago mención. El primero, pertenencia, formar parte de los grupos, quiénes están excluidos, quiénes no, cuáles son, qué es lo determinante en esa familia, en ese sistema, que puede ser otro, para poder pertenecer o no. En pertenencia, por supuesto, el tema es mucho más amplio, pero les menciono también las migraciones, que tienen que ver con pertenencia también. Aquellos que migraron en algún momento, esto entra dentro de este orden. Luego el segundo orden es el equilibrio entre el dar y el tomar, y aquí tenemos que observar los intercambios, cómo se dan en las distintas relaciones. Entonces, esto como es en la pareja, cómo es entre padres e hijos, cómo es en los grupos de amigos. Entonces nosotros vamos viendo cómo
se desarrolla este equilibrio entre el dar y el tomar, cuando es un desequilibrio, cuando a veces se da de cierta manera o cuando se quiere compensar lo que no se puede compensar. El tercer orden, y esto para los que ya tienen formación en constelaciones, pueden ver el libro de Gunther Weber, Felicidad Dual. Les estoy hablando de un libro del comienzo, donde, bueno, él trae también las reglas de convivencia como orden. Y bueno, para los que ya están formados o están en formación, esto también tiene que ver con las conciencias, porque Hellinger hace mención en relación a las reglas de convivencia. Un poco más adelante, posteriormente, se agrega la jerarquía en el tiempo. Y es algo que uno tiene que observar, quién ocupa qué lugar, cómo es esto en el tiempo, si esto se transgrede o se excluye o se niega. Es decir, tenemos que ir viendo quiénes forman parte, pero también qué lugar ocupa cada uno, ¿no? Y esto se marca en el tiempo. Luego yo les voy a hacer una mención cuando hablemos de jerarquía en relación a las matrices, que va a ampliar el tema, va a ser un poco más grande teniendo en cuenta otros elementos. Cuando nosotros, en definitiva, hablamos de pertenencia, hablamos de equilibrio entre el dar y el tomar, las reglas de convivencia o la jerarquía en el tiempo, de lo que estamos hablando es que somos seres sistémicos. Estamos viendo algo en relación a otros con los que todo el tiempo estamos intercambiando. Es decir, que formamos parte de muchos grupos, el grupo de amigos, el grupo de trabajo, el grupo de la familia. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestro grupo primario es la familia. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque en ese grupo primario es donde se va a dar el proceso inicial de sociabilización. Y entonces esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque en realidad cuando nosotros llegamos, por decirlo así, a la vida, a la familia, estamos llamados a ocupar cierto lugar. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, nos damos cuenta que hay dinámicas sistémicas que están en juego todo el tiempo, y podríamos decirlo de esta manera: los órdenes del amor, cuando se juegan en lo cotidiano o cuando nosotros podemos observarlo en una constelación individual, podemos ver de alguna manera las formas relacionales que están establecidas en esa familia, en ese sistema que nosotros llamamos matrices relacionales. Estas son formas de vinculación, es decir, es un enlace fuerte, lo que les estoy diciendo, que vincula a la familia, que vincula a los grupos. ¿Por qué? Porque no solo son ciertas matrices las que están activas, sino también uno ocupando tal o cual lugar. Esta vinculación no solamente se da en el nivel familiar, sino que está condicionada también por lo social, por lo cultural. Entonces, nosotros todo esto lo vamos a estar viendo en la vida cotidiana, cuando uno incorpora las matrices, cuando escucha a la persona que les trae el tema o les comenta, ya no van a poder dejar de escucharlas. Es como decirles, eso va a estar ahí presente, y ustedes van a poder captar, y hasta se puede trabajar de esa manera las matrices. Por supuesto, en la constelación siempre muestra las matrices activas, cómo están, qué lugar, es decir, va completando el tema en este sentido. Cuando nosotros hablamos de matrices, no son muchas, es decir, que si uno las puede ir tomando, puede darse cuenta estas dinámicas, cómo se juegan. La primera es la matriz de jerarquía, autoridad, poder. Fíjense, aquí hablamos de jerarquía, pero no es solamente en la matriz, en la forma relacional, no es solamente el lugar que se ocupa en el tiempo, sino que también estamos teniendo en cuenta la jerarquía en relación al poder.
porque ahora esta matriz también lo que nos trae es cómo se juega el poder en este sistema, quién lo ejerce y qué efectos tiene. Entonces hay quien puede ocupar el lugar de poder y de repente estar otra persona, tener la jerarquía para hacerlo, pero no tiene el poder para poder ejercerlo. Entonces, ¿cómo se juega la jerarquía? ¿Cómo se juega la autoridad en relación al conocimiento o al lugar que se ocupa, en relación donde a veces también esa autoridad puede o no tener el poder, y entonces nosotros vamos viendo esas dinámicas que se juegan en las relaciones. La segunda matriz es la matriz de elección. ¿Quién elige? ¿Quién es la elegida? ¿Quién es el elegido? Me parece que, o la no elegida, o el no elegido. Es decir, que nosotros vamos a estar viendo también ese lugar, a veces en los sistemas, si quieren, en la familia, en el cual alguien es la elegida. ¿Y qué efecto tiene esto? Porque a veces tenemos la idea de que el elegido tiene el mejor lugar y en realidad hay que ver sistémicamente en ese sistema cómo funciona y qué efecto tiene. La siguiente matriz es la matriz de pertenencia. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del orden pertenencia? Bueno, ese orden pertenencia en realidad tiene formas de relación específicas que no solamente tienen que ver con el formar parte o no formar parte, porque ese formar parte también tiene que ver con el poder, ¿entienden? ¿No? Es decir, para que alguien diga, si haces esto no formas parte, ahí no solamente está la pertenencia en juego, sino también está la matriz de poder, para ir entendiendo la dinámica también de ese juego que se da. Por supuesto que en pertenencia les mencioné algo de la migración, también puedo mencionarles otros elementos que son claves. Por ejemplo, uno, el ser vista, no ser vista. Y hay otro más que les puedo traer, que es en relación a los secretos, porque esto es otro de los temas que también es interesante mirar. Entonces, ¿cómo se juega esto en la dinámica de ese sistema, de esa familia? Matriz responsabilidad. ¿Quién se hace cargo de qué? ¿Cómo es esto en la familia? ¿Quién es el que se hace cargo? ¿Quién es la que no se hace cargo de lo que tendría que hacerse cargo? ¿Quién se hace cargo de lo que no debería hacerse cargo? Entonces, matriz responsabilidad también es importante observarla. Y tenemos también la matriz de agresión, y aquí podemos verlo, llamémosle en dos vertientes. La agresión como fuerza y poder, digamos, pero agresión como esa energía que te permite realizar y realizarte en el mundo, en la vida. Pero también agresión está vinculada con el tema violencia. Y nosotros cuando hablamos de violencia no hablamos exclusivamente de matar o lesionar, sino que estamos observando en esa familia, en ese sistema, cómo se juega la violencia, quién la ejerce, de qué manera. A veces va desde el ninguneo, el bullying, el chiste, etcétera, que descalifica, la descalificación, etcétera, donde nosotros vemos, y otros tipos de violencia, por supuesto, cómo se ejercen en esa familia, en esa relación. Estaba pensando en la violencia también a veces económica, cuando en una familia hay quien tendría que aportar, no aporta, etcétera. Esto en relación a las matrices, y esto en relación entonces al tomar cómo se juega estas formas relacionales en la vida cotidiana y cómo esto aparece a través de la constelación y cómo se trabaja. Luego tenemos que saber algo más, que estas formas relacionales como formas van pasando de una generación a otra. Entonces, cuando en una generación hay quien se hace cargo, es posible que la generación siguiente haya otro que se haga cargo o compense algo de esto en relación a aquel que se estaba haciendo cargo y no estaba disponible para hacerse cargo de lo que se debía hacer cargo.
Entonces, tener en cuenta que estas formas relacionales van pasando de generación en generación. Y es por esto también que luego en las generaciones siguientes van apareciendo, no de manera idéntica, pero sí va apareciendo estas formas que se van pasando de generación en generación. Lo segundo que me parece interesante traerles tiene que ver con los hechos que ocurrieron. Yo recuerdo cuando recién comenzaba con las constelaciones familiares en ese momento y tenía mi página web. En ese momento yo hacía una descripción de las constelaciones familiares, decía, nos permiten ir hacia atrás en el tiempo y ver qué hechos ocurrieron a través de las generaciones, permitir que esto emerja, facilitar para que esto pueda ser trabajado. Ahora, yo les traigo esto para que ustedes observen algo. Cuando nosotros hablamos de los hechos que ocurrieron, yo les voy a hacer una rápida mención de algunos de ellos. Tenemos muertes tempranas, separaciones, migraciones, guerras, desastres naturales, abusos, violaciones. Por supuesto que hay muchos más. Cuando ustedes leen esto o se representan algo de esto, lo que aquí está apareciendo o aquí está mostrándose es algo del trauma. Es decir, que si hay algo, bueno, aquí también la mención de pandemia, la agregué y se las menciono porque esto también es algo traumático que se fue trabajando, pero que está pendiente por ser trabajado por todo el material que hay traumático en relación con esto. Todos estos temas que les estoy mencionando como hechos que ocurrieron tienen que ver con trauma. Entonces nosotros cuando ahora vemos algo de esto, podemos entender que la persona que viene a la consulta no solamente tiene algunas dinámicas familiares en funcionamiento, sino que tiene también ciertas situaciones que pueden ser traumáticas y me parece importante poderlo situar desde las constelaciones individuales. ¿Por qué? Porque desde las constelaciones individuales nosotros vamos a hacer una clasificación particular. Primeramente tenemos el trauma personal, es decir, el trauma que la persona vivió en su vida, alguna situación de las que aquí les menciono y que de repente eso haya tenido un impacto tal que de alguna manera haya quedado, digamos, afectada por esa situación. ¿Qué tener en cuenta en relación al trauma personal? Que es generalmente intenso cuando uno también lo va trabajando porque en realidad ese material lo vivió la persona. Esto no es que ocurrió en otras generaciones y uno ve la imagen, sino que hay una vivencia en algunos momentos vivida y conociendo la herramienta y sabiendo cómo trabajar es posible esta transformación. Dentro del trauma personal le doy especial lugar al trauma perinatal. Y cuando hablo de trauma perinatal no me refiero exclusivamente al trauma obstétrico, sino que estoy hablando y teniendo en cuenta desde la gestación, digamos, desde la concepción, vamos a decirlo así, hasta el año de vida, qué hechos fueron ocurriendo en la familia que de alguna manera puede tener alguna repercusión en ese bebé. Por un lado, hechos que ocurrieron, podría ser esto de una muerte temprana, un familiar, puede ser una separación, puede haber formas relacionales conflictivas con la pareja, con la familia de origen, en relación a este bebé, en relación a otra parte de los integrantes, en el lugar, en el momento que llega este hijo, esta hija. Es decir, fíjense todos los elementos que hay en lo perinatal. Y lo interesante del trabajo es la sanación que se produce, esa reconexión como esto de esa sanación en esa relación madre-hija, madre-hijo, ¿no? Por supuesto que cuando hablamos de trauma también tenemos que tener en cuenta el trauma familiar. Uno, en principio, la idea en relación al trauma es que el trauma es sistémico, es decir,
no se traumatiza una persona, se traumatiza el sistema. Por supuesto, de maneras diferentes, pero nadie deja de participar en esto. Yo recuerdo, de alguna constelación en la cual he trabajado en relación a la familia y que en esa familia uno de los hijitos, se había ahogado en la pileta. Bueno, esto qué repercusiones, de qué manera, cómo es en cada uno va a ser diferente. Pero ese trauma nosotros lo entendemos, el trauma lo entendemos como trauma sistémico. Por supuesto que cuando esto lo pensamos a través de las generaciones, podemos entonces pensar en trauma transgeneracional. Pensamos en ello 2, 3 generaciones o cuando tenemos alguna información que puede emerger allí cuando se muestran algunas de las imágenes a través de la constelación. Entonces, el trauma transgeneracional, a veces migraciones, pero cuando hablamos de migraciones, cómo es con los que se fueron, cómo es con los que se quedaron. También tener en cuenta que detrás de migraciones, y hablando de trauma, es también que esas migraciones muchas veces fueron provocadas por situaciones de guerra, fueron provocadas por hambrunas. Hoy podemos hablar de otra manera en relación a la migración, pero no deja de saltarse o de sentirse esa parte de la familia que migra y aquellos que se quedan y el efecto que tiene, aún hoy en día con las comunicaciones, WhatsApp y todo lo que hay algo ahí que se transforma, hay algo que cambia, ¿no? Y tenemos también lo que llamamos trauma transpersonal. Es decir, el trauma transpersonal muchas veces aparece a través de imágenes donde ese material que se muestra son muchas veces simbólicas. Por ejemplo, recuerdo hace poco una consultante que al trabajar un material familiar, al ir hacia atrás, lo que apareció fue un río caudaloso que arrasaba el pueblo ribereño. Y ese arrasar el pueblo ribereño, cuando uno lo mira, dice, bueno, ¿cómo se interpreta? Esto no se interpreta. En realidad lo que nosotros vamos a estar mirando son las matrices activas, es decir, en las representaciones se muestran lo relacional y las matrices se muestran. Entonces, cuando ustedes miran esta imagen, saben que tiene que ver con una imagen en relación a la matriz de poder, en relación a la matriz de agresión, como violencia, porque es vivida como violencia, en realidad es agresión, y también algunas otras matrices que pueden estar en juego aquí. Es decir, que una posibilidad en el material transpersonal es que sean imágenes simbólicas. Otra posibilidad es que surjan imágenes arquetípicas. Muchas veces el material que trae la persona es arquetípico y se los relata tal cual como si estuvieran viendo ese material, cómo se va desplegando y además cómo ese material puede ser trabajado. Traigo también otro tipo de imágenes que aparecen muchas veces, yo las llamo de otro tiempo y lugar. En realidad la persona les habla de otra época, algo de otro tiempo, de otro lugar, pero la imagen es vívida. Y esa imagen vívida de otro tiempo y lugar, el material, vuelvo a lo que les mencionaba antes, cuando lo miramos sistémicamente, ese material tiene total sentido en relación también a lo que la persona les está trayendo. Entonces nosotros podemos entender esto del trauma, cómo esto está activo y cómo nosotros a través de la constelación individual podemos trabajarlo. Entonces todo esto que les estoy trayendo tiene que ver con los elementos que nosotros vamos trabajando en la formación y en el conocimiento en relación a las constelaciones individuales. Yo voy a pasar ahora un pequeño video, 5 minutos, en el cual hablo me preguntan cómo se hace la constelación y hasta dónde puede una constelación ayudar a la sanación en un proceso que está la persona. Entonces, les propongo esto, les hablamos
en unos momentos. Quiero pasarles este video. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras vos contabas estos, mi pregunta era, ¿cuál es la posibilidad de ir hacia una posible elección de esta persona que ya viene como hijo, sos mi refugio, ¿no? Como quedar atrapado ahí en ese deseo de la madre. Es decir, ¿cuánta posibilidad de elección, de ir hacia una matriz de elección tiene un adulto que viene a trabajar ese tema? Eh, ¿Hasta qué nivel de elección y de solución podría llegar? Te lo voy a plantear como en una constelación. En realidad, cuando esa madre, vamos a decir así, se apoya en esa hija o en ese hijo, vamos a tomar este ejemplo, como vos lo traes, en realidad esa representación le está habitando a la persona, es decir, esa persona le habita esta representación y de alguna manera la trae, ponele a la constelación. Tal vez esto no empiece ahí, empiece como ella se hace cargo del marido, como se hace cargo del hijo, como se hace cargo del trabajo, como se hace cargo de todo, ponele, ¿no? Entonces lo tomo como algo más generalizado. Pero ahora, este hijo o esta hija de alguna manera viene a cumplir la función de la matriz responsabilidad. Mamá, yo me hago cargo, mamá, yo te cuido, mamá, yo te protejo. Entonces, de repente, lo tomo, pues, porque es en realidad, esto es la vida, es así, es como vos lo traes. Entonces, lo que ocurre aquí es que, y esto es como una pregunta interna que yo me hago, o ni me la hago, pero ya está como incorporada. Si esta madre necesita a esta hija como refugio, o como contención, o como hacerse cargo, mi pregunta es, ¿qué fue lo que pasó antes en relación a su madre, en relación a su familia de origen, vamos a generalizarla, a su familia de origen, que ahora necesite el apoyo de esta que en realidad ella tendría que estar apoyando? Entonces, en ese giro, en su representación, es muy probable que, y esto es hipótesis pura, no hablo de vos, ahora no puedo hablar porque no sé, pero es posible o que la madre no emerja, o que emerja lejos, o que esté mirando para otro lado. Y entonces lo que siente esa hija es no ser contenida, no estar presente, no los puntos suspensivos, ahí te lo generalizo. El punto es, entonces, ¿cómo trabajamos? Vamos a trabajar sanando esa representación que la habitaba. Cuando la persona va recuperando internamente a la madre, que ahora se fortalece en su madre, porque trabajamos algo de la constelación, digo, entonces hubo un trabajo ahí, algo se sana, ahora la madre puede ver a esta hija. Pero cuando digo esto, en la constelación individual, la persona va vivenciando esto en los lugares. No es que lo está viendo fuera, sino que está pasando por esos lugares, trabajando y transformando esas representaciones. Al transformarlas, esa madre, cuando mira a la hija, le puede decir, ahora tengo a mi madre. Si esto es sentido, ¿entendés? No un como si, estoy hablando de la vivencia, de sentir la madre. Acá estoy. Antes no te vi, lo siento. No pude. ¿Entienden, no? La madre. Ahora empiezo a verte. Entonces aquí se produce una transformación, porque ahora vos sos vista como hija, sos vista vos no al servicio de, como digo, situada, no para, sino vos en lo tuyo, en lo que te toca. Bueno, esto es parte del trabajo, esto es como, si vos me preguntaste, lo puse en un ejemplo, Sí, sí, porque sí. creo que es la mejor manera de mostrar digamos, una constelación para poderla ver de esta manera. Es esa sanación, trabajamos nosotros en esa sanación
para que dentro tuyo ella tome esa fuerza, la de tu madre, yo digo, la madre que te habita, para entenderlo, yo digo, la madre que te habita, porque la madre que te habita cuando te ve, cuando ocupa su lugar, te habilita. Claro. El trabajo de constelaciones individuales, entonces, tiene en cuenta las formas relacionales, las matrices relacionales que están establecidas no solo en la familia actual, sino también cómo esto está tomado o está arraigado de alguna manera desde la familia de origen a través de las generaciones. Entonces podemos observar estas dinámicas y cómo trabajar, cómo la persona, facilitar uno, pero cómo la persona puede trabajar para transformarlas. El segundo elemento central es el trabajo sobre trauma, entendiendo que siempre esto estuvo en el trabajo de constelaciones, pero poderlo mirar desde las constelaciones individuales, cómo se trabaja en cada situación y cómo se ayuda a la sanación cuando este material emerge. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando uno trabaja en una constelación individual, la persona trae el tema que le ocurre en el aquí y ahora, aquello que lo está limitando, y la constelación individual permite que la misma persona pueda ir transformándolo esto en la medida que va recorriendo estos lugares.